Bienvenido a Heart of the Matter, donde el mormonismo se compara con el cristianismo bíblico. El programa es transmitido desde Salt Lake City, la meca del mormonismo, con su anfitrión, ex mormón, Pastor Sean McCraney. Vamos a hacer una oración y particularmente si podríamos recordar a una persona aquí en el estudio llamada Micah que tiene problemas severos de salud, vamos a incluirlo en esta oración. Padre Celestial, te amamos Señor, te agradecemos este momento, te agradecemos por este estudio y por las bendiciones y familia, salud y este país y la libertad de hacer programas como este. Te pedimos Señor que tus bendiciones caigan sobre nosotros, sobre mí, para que yo pueda transmitir tu mensaje. Que me muera a mí para hablar las cosas que tú quieras. Bendice a los televidentes, bendice a nuestra interacción al hablar por teléfono para respetar y amar cuando hablamos de tu Hijo Jesucristo. Y por favor, Señor, acompaña a nuestro amigo Micah en el hospital mientras lucha con su enfermedad. Nuestras oraciones están con él, Señor. Te damos gracias, oramos por todo esto en nombre de Jesús. Amén. La semana pasada pregunté si has nacido de nuevo. Te dije que no me importaba si fueras sud, o católico, o pentecostal, o bautista, o capilla de Calvario, o lo que sea. Solo hice la pregunta, ¿has nacido de nuevo? Hay una increíble correlación entre el renacimiento espiritual y los mensajes que tienes en tu iglesia. Las iglesias que enseñan de Jesucristo usando la Biblia versículo por versículo, exegéticamente, que significa no agregar ideas al texto, pero solo leerlo versículo por versículo y explicarlos, tienen más potencial para llegar a sus miembros y ayudarles a experimentar un renacimiento espiritual que esas otras iglesias que no enseñan exegéticamente y no enseñan versículo por versículo. Las iglesias que evitan las enseñanzas bíblicas lo que hacen es típicamente enseñar desde sus propias historias y opiniones y nunca recibes la verdadera palabra de Dios. Entonces propongo que entre más clara la imagen de Jesús y con más frecuencia y profundidad se presenta, mayor será la verdadera cosecha de almas y más fuerte será la fe de los creyentes. Desde nuestro primer episodio he recibido un número de correos de los santos de los últimos días que insisten en afirmar que el mormonismo, y recuerda que la semana pasada hablamos sobre la diferencia entre el mormonismo y los mormones, y son muy diferentes, ellos insisten que el mormonismo enseña, refuerza y hace hincapié en el renacimiento espiritual. Tuvimos una llamada en la semana pasada que decía que la diferencia cuantitativa de habla de renacimiento entre el libro de Mormón y la Biblia era milagrosa y que el libro de Mormón enseña el renacimiento espiritual y es evidencia de que la Iglesia Sud se preocupa con la regeneración espiritual de su pueblo. Pero no es así. Y no lo digo por faltar respeto. Quiero hablar en realidades. De hecho, déjeme decir esto. Yo no soy una persona de propaganda. No me gusta la apologética. Es una palabra grande que es pelear. No quiero usar retórica religiosa. No quiero recurrir a las excepciones para formar reglas generales. Espero que cuando nos comuniquemos, que podamos comunicarnos abiertamente y por supuesto honestamente, y creo que todos queremos comunicarnos así, y realmente llegar al fondo de todo y no solo intentar ganar la discusión o probar puntos que no sean necesariamente válidos. Y si hay un problema en la iglesia cristiana, yo seré el primero en admitirlo. No estoy en los bolsillos de ninguna iglesia. Yo no soy financiado necesariamente por nadie en particular. Vengo aquí y digo realmente lo que yo quiera. Esperamos que esté diciendo lo que es bíblico y lo que el Señor quiere que yo diga, pero no tengo ningún plan secreto y no tengo que decir ciertas cosas o evitar otras. Espero que tengamos esa comunicación cuando abrimos las líneas. Sin embargo, déjeme decir esto alto y claro. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o el mormonismo, no enseña la necesidad de
regeneración espiritual. Y quiero darte algunas razones por qué. Y creo que tendrá sentido. Y vamos a hablar sobre los por qué versus el mal o el bien de todo eso. Vamos a explicar cuáles son las diferencias entre la teología cristiana sobre el renacimiento y la teología mormona sobre el renacimiento. Y luego abriremos las líneas telefónicas para discutir eso. Lo primero para entender es que este renacimiento espiritual es lógico solo si el primer nacimiento fuera defectuoso. No habría ninguna necesidad del segundo nacimiento si el primero fuera perfecto. La Biblia dice muy claro que todos hemos nacido en pecado, que Adán trajo pecado al mundo y que venimos acá en un estado pecaminoso. Déjeme aclararlo, esto no quiere decir que los niños o los infantes puedan pecar. Estos infantes no pueden. Esto significa que los bebés y los niños nacen en pecado. Si te fijas en un niño, no verás ninguna evidencia de nada que sea de la gracia de Dios. Son egoístas, son egocéntricos, son de mío, 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 son muy de la carne, pues. Y eso es un estado normal cuando llegamos al mundo. Y a menudo estos niños crecerán en adultos que aprenden de las pautas exteriores para cómo parecer bien, pero interiormente siguen siendo niño egoísta y egocéntrico y todo eso que viene junto con la niñez. Entonces, este estado de infancia es un estado de pecado. Y se necesita un nuevo nacimiento, una regeneración espiritual para trascender de la carne para estar en el espíritu. Cuando Jesús habló con Nicodemo, no dijo, te digo que debes arreglarte, o te digo, Nicodemo, que debes crecer paso a paso en progreso lento hasta que llegues al punto donde seas digno de mí. Dijo que os es necesario nacer de nuevo. Y las palabras nacer de nuevo, lo que significan literalmente es, tú vas a tener vida nueva. Y es porque no deseamos operar por esa vida vieja. Tenemos que volver a nacer para poder ver el reino de los cielos. Entonces, una razón por qué los santos de los últimos días tienen dificultad con esto es que la Iglesia Sur o el mormonismo enseña que no nacemos en un estado pecaminoso, que somos inocentes y que solo como vamos adquiriendo el pecado alrededor de la edad de 8, que estamos cayendo en un estado más y más pecaminoso. Y eso es ilógico según enseña la Biblia acerca del renacimiento espiritual y nacer de nuevo. También la Biblia enseña que no somos automáticamente hijos de Dios. Somos creaciones de Dios cuando nacemos. Y no nos hacemos hijos de Dios hasta que el Señor regenere nuestro espíritu. Aceptemos a Jesucristo como Cristo y testifiquemos de Él con la boca y lo aceptemos por lo que es. Y entonces nos convertimos en hijos de Dios, como dice Juan. Teología Sud, por el otro lado, y no todos los mormones creen esto, pero la teología mormona es que eres automáticamente hijo de Dios. Cuando entras en esta tierra, Él es tu Padre y tienes todo acceso y derecho como tendría cualquier otro, desde el día que naciste hasta el final, mientras permaneces entre comillas, y digo esto con respeto digno. Así que de nuevo tenemos una diferencia entre la visión cristiana de quiénes somos cuando estamos en este mundo, el punto bíblico, y la opinión sud de lo que somos cuando se trata del renacimiento espiritual. Una segunda cosa que debemos tener en cuenta cuando se trata de la regeneración espiritual de la Biblia y la perspectiva sud es que debemos reconocer a nuestro ser en cierta posición para venir a Dios y para que Él nos cambie nuestra vida. Y esa posición es que tenemos que reconocer nuestro estado pecaminoso. La mayoría de los cristianos que yo conozco llegaron al Señor en un estado quebrado. Ellos se dieron cuenta de los pecadores que eran, examinaron su corazón, no podían controlar sus vidas por su propia cuenta, no podían
dar sentido a nada por su propia cuenta, y en este estado de quebranto fueron al Señor y dijeron: por favor, toma mi vida, entrego mi vida a Jesús. Jesús, ayúdame, te acepto, me arrepiento, perdóname, lo que se diga en esa oración del pecador. Y experimentaron la regeneración espiritual. La semana pasada te conté mi propia historia, experimenté lo mismo. No importa con quién hablo en este mundo, ya sean judíos mesiánicos o bautistas o cualquier denominación, a veces incluso mormones, todos tienen esta misma experiencia, que fueron al Señor y dijeron: ya no puedo manejar mi propia vida. No soy capaz de superar mi naturaleza pecaminosa. Por favor, Dios, sálvame. Esto viene en contraste a lo que dice la Iglesia Sud generalmente y lo que promueven. Si uno nace inocente y naces como hijo de Dios, la teología mormona es: vamos a construir sobre eso para hacerte una persona cada vez mejor. Lo que pasa entonces es que vas por la vida como una persona cada vez mejorándote y nunca te quiebras. Nunca te examinas profundamente en relación con Dios. Lo único que dices es: mira lo bien que he hecho. Si vas a robar la galleta a veces y mentirás a tu mamá y a tu papá, o tendrás un pensamiento lujurioso, o dirás la mentira de negocios, pero esos pequeños delitos eres capaz de justificarlos con arrepentimiento y pedir perdón de Dios en oración en la noche. Todos esos pecados que vienen junto con las prácticas religiosas, pero en realidad no te has nacido de nuevo y no has llegado al lugar donde vas a permitirte volver a nacer. Ahora, no quiero decir que tienes que salir a pecar mucho. Lo que digo es que tienes que mirarte profundamente en tu corazón realmente por lo que es en relación con el Dios Santo, y si te examinas lo que es tu corazón por debajo de la camisa blanca, debajo de la corbata, el traje y el buen corte de pelo, tendrás que admitir que eres corrupto, porque todos somos. Y cuando lo admitas y veas lo que Dios es, y ves esa distancia, el desfase, vas a rogar a Dios y pedir ayuda si realmente quieres. Es otra razón. Una tercera razón por la dificultad con el renacimiento espiritual en el mormonismo es que enseña que el renacimiento espiritual es un proceso. Es decir, que vas a la iglesia y renuevas tus convenios del bautismo en la mesa de Santa Cena, y te arrepientes de tus pecados y tomas la Santa Cena como un recordatorio y haces promesas ahí como tomaste al bautizarte. Y vas a lo largo de una semana y trabajas en esas cosas, y luego la próxima vez que vengas el domingo para tomarlo de nuevo, lo haces otra vez y vez tras vez a lo largo de tu vida. Y eso es lo que los santos de los últimos días tradicionalmente creen, que es una experiencia regenerativa y un proceso largo. Pero el nacimiento no es una cosa progresiva, no es un proceso largo. Los nacimientos no ocurren durante un periodo de semanas o meses o años, semanas tras semana. Los nacimientos son inmediatos, y la Biblia enseña que cuando vengas al Señor y le confiesas a Jesús como el Cristo, y confiesas tus pecados y te arrepientes y te bautizas, o incluso no te bautices, te arrepientes y solo llegas al Señor, es inmediato. El renacimiento es un evento inmediato. Ahora, eso no significa que se acabó. Ahora empiezas a progresar a través de alinear tu alma en consonancia con lo que Dios quiere. Ese es el proceso que la Iglesia mormona es muy buena para enseñar a sus miembros. Cómo ser cada vez mejor en tu vida. Pero ponen el carro delante del caballo. Pusieron el carro de hacerte cada vez mejor y mejor, sin tener el caballo para jalar todo eso. Y esa es la diferencia importante. Cristianismo enseña que cuando pides al Señor que se apodere de tu vida y lo haces con fe, eres salvo. Confiesas con tu boca, y la Biblia enseña que eres salvo por simplemente hacer eso con humildad. Creo que la Iglesia Sud necesita tener esta experiencia de Jesús que es inmediata, por falta de palabras mejor. Creo que en este estado, porque es como la sede de la Iglesia Sud, necesitan un avivamiento. No veo nada malo si los mormones y los cristianos se juntan sin denominación en un gran foro para tener un gran predicador enseñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y que los mormones se avancen para dar su lealtad y pedirle a Jesús que les perdone sus pecados y tome
cargo de sus pecados en ese avivamiento y luego pueden volver al mormonismo. No tiene que tratarse de la iglesia donde asistes, se trata de solo poner a Jesús primero en tu vida. Creo que esto aliviaría mucho calor a la iglesia Sud por decirles secta, lo cual no me gusta, pero les quitaría mucho calor. Podrían decir, bueno, nuestros miembros pueden ir y experimentar del Señor en cualquier iglesia. Deseo que las iglesias Sud hagan eso en sus propias capillas, de hecho. Una llamada al altar, que los miembros se adelanten y alaben a Jesús en sus capillas y tome poder de sus vidas y adorarle. Finalmente, bueno, en realidad, el renacimiento inmediato es seguido por un renacimiento de proceso y es seguido por el último renacimiento, que es la resurrección. Es un proceso de 3 partes, pero yo hablo de la primera parte. Finalmente, el mormonismo enseña que el verdadero proceso de renacer incluye una lealtad a una institución y una lealtad a las normas institucionales. Otra vez yo difiero. El cristianismo enseña que la iglesia de Cristo es el cuerpo de creyentes. Todas las diferentes formas y tamaños y talentos y caminos y estilos y códigos de vestir y barbas y todas esas cosas diferentes, prácticas y caminos diferentes en cómo intentan buscar a Dios. Hay un espectro muy amplio dentro de la comunidad cristiana entre los dones espirituales versus los no espirituales y mucho más. Y eso preocupa a muchos de los mormones. Pero el renacimiento no está condicional sobre afiliación institucional, no está vinculado a la capilla donde existes, sino tu relación con el Señor. En mi opinión, entonces, es la religión versus relación. Y en mi opinión, el mormonismo enseña que el renacimiento está ligado con la religión, pero en cristianismo el renacimiento va con relación. Antes de ir a las líneas telefónicas, déjeme recordarte solo un par de cosas. Juan 8:32 dice, Jesús nos hará libres. Juan 10:9, Jesús es la puerta. Efesios 2:8 dice, Él es nuestro acceso al Espíritu. Dice que Él es el agua viviente, que es el pan de la vida, que es la luz de este mundo, que es el Dios en la carne. Juan 14:9, que es el buen pastor, que Él es la resurrección y la vida, que Él es la vid, que Él es la piedra, que es el alfa y omega, el primero y el último. Pablo solo intentó enseñar de Jesús a los corintios, y Pablo se consideraba todas las cosas como una pérdida menos su conocimiento del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que aprendamos de Él, que Cristo sea formado en nosotros para venir a Él, para acercarnos a Él, para ir detrás de Él, para buscarlo, para seguirlo, para encontrarlo, para recibirlo, para verlo, para conocerlo, para morar en Él, para ser testigo de Él, para vivir según Él, testificar de Él, honrarlo, amarlo. Y sí, mis amigos, la Biblia dice que lo adoremos. Rezo por un avivamiento en este estado. Entre los líderes de la iglesia Sud, las familias mormonas, los adolescentes Sud, los niños Sud, y rezo para que Jesús realmente sea el centro de sus vidas, que Él sea alabado, admirado y adorado como el que nos lleva al Padre, dignos. Y yo adoro a Jesús en espíritu y en verdad. Me ha dado nueva vida que me sostendrá por el resto de mi vida. Yo puedo fallar como hombre, pero siempre Él estará conmigo. Y pido sus bendiciones sobre todos ustedes al abrir las líneas telefónicas. Favor de llamar con cualquier pregunta, comentario, opinión, crítica, pero favor de ser cortés. Para ver el programa en totalidad con llamadas en inglés, visite hotm.tv. Para información en español, visite mormonesparajesus.com.